sentada en el micro, era un día normal, cuando de pronto sube un niño con su ropita toda desgastada y se sienta a mi lado. Más allá, veo que sube una señora con su niño con un uniforme impecable y con juguetes nuevos en las manos. Yo me quedé observando la ventana, viendo cómo los rayos del sol entraban, sin percatarme lo que iba a aprender ese día. De pronto, vuelco para atrás y vi cómo los niños simplemente compartían su juguete. Fue entonces cuando me puse a pensar, ¿seremos los adultos capaces de compartir nuestras cosas, así como lo hicieron esos niños? A veces perdemos tanto tiempo en nuestra vida en cosas sin importancia. Cuando yo era niña, todo el tiempo quería jugar. Es ahora que me doy cuenta que yo era feliz y no lo sabía. Ahí estaba yo, una estudiante a punto de graduarse, sin saber qué rumbo elegir o en qué universidad quería estar. Al parecer mi única opción era la Gabriel, aunque mi padre se negaba rotundamente a que yo estuviera ahí. También por esa época atravesaba por una crisis de fe. Consideré seriamente el ateísmo. En esa etapa de mi vida, lo único que podía ver eran los efectos de la sociedad, un mundo gris, con carencia de significados. Pero aún había una parte de mí que quería creer que había algo más. Fue entonces que me enteré de las becas Creando Valor, y sin dudarlo me postulé a las 5 universidades, de las cuales 2 eran cristianas. Ese era mi último intento por estudiar una carrera y por recuperar mi fe. Pasaron los días, semanas, meses, y mis esperanzas se fueron desvaneciendo. Un torbellino de emociones pasó por mí. Ira, frustración. Fue entonces que decidí orar. Oré con todas mis fuerzas y con el último grano de fe que tenía. Y a la mañana siguiente recibí una llamada y una voz me dijo: ¡Felicidades! Has ganado una beca para la Universidad Evangélica Boliviana. Lágrimas de felicidad salieron de mis ojos y un sentimiento que hace mucho no tenía en el corazón, lo sentí de nuevo, felicidad y una fe que creía extinta. Esto me pasó hace unos años. Una vez estaba patinando afuera de mi casa y me caí. Me quedé esperando sentado en la calle y mi mamá salió y me vio. Me dijo que me levante, pero yo no podía. En eso vimos que mi brazo se hinchó así feo y ella tuvo que llevarme al hospital. Eran como las 12 de la noche. Llegamos al hospital y mi mamá tuvo que dejarme solo en emergencia, ya que ella se fue a buscar una farmacia que estuviese abierta a esa hora. En eso entró un hombre a la sala en la que yo estaba y el hombre tenía un cuchillo clavado en su rodilla y aparte estaba sucio y me miraba de forma extraña. El doctor salió de la sala y me dejó solo con este hombre y me volvió a mirar de forma extraña. Se notaba que estaba alcoholizado y yo lo miraba. Y cuando él se trató de levantar, tenía miedo de lo que podía hacerme a mí, así que decidí salir de la sala, así agarrando mi brazo todo hinchado, y me senté afuera a esperar a mi mamá, que por suerte ya estaba llegando. Recuerdo el día en que mi padre y yo acompañamos a mi madre al aeropuerto en la ciudad de Cochabamba. Aún recuerdo los ojos llorosos y tristes de mi madre cuando me abrazó y se despidió. No sabía cuándo volvería a verla.
se fue. Yo pensaba que iría a la venta y volvía, pero en realidad con el pasar del tiempo se fue y no sabía cuándo volvería a verla. Me llenó de mucha tristeza saber que durante un largo tiempo no supiera de mi madre. Me sentí tan mal que todo ese tiempo mi alma quedó vacía. Esto que me ha pasado es más penoso que chistoso. Yo creo que esto le ha pasado a la mayoría de las personas que tienen nombres comunes, como por ejemplo el mío, que es Alejandra, y es muy común. Por ejemplo, un día estaba por la esquina de mi casa saliendo, y en esos dos chicos me saludan. Yo no los conocía, pero los saludé, les volví el saludo. Y en eso que me doy la vuelta para adelante, veo una niña que le devuelve el saludo correspondiéndole, y ella se había llamado también Alejandra, y fue como que un momento muy vergonzoso. Me sentí tonta, la verdad. Yo creo que los padres deberían esperar a que nosotros crezcamos y podamos elegir nuestros propios nombres, porque es feo que a uno lo estén confundiendo todo el tiempo por tener un nombre común. Esto pasó hace un par de años, si mal no recuerdo. Fue la primera vez que teníamos que hacer una obra de teatro en mi colegio. Yo tenía que decir: bienvenidos sean todos a esta nuestra ciudad de Santa Cruz. Había practicado y me había aprendido todos y cada uno de los movimientos y las palabras en los ensayos, y ese día se me olvidó. Se me puso la mente en blanco total cuando se abrió el telón y dije: a la mierda, es mucha gente. Y estuve como unos 10 segundos. Entonces tuvimos que pasar directamente a la otra parte de la escena, donde salían unos chicos y nos poníamos a hablar. Y salió bien, pero desde ese día, en lugar de querer dejar de hacer teatro, seguí intentando y participé en todo lo que pude hasta ahora. Eso es algo que nunca se me va a olvidar. Era mi primer día de clase. Me tocaba primero básico, lo cual me hacía una niña totalmente independiente. Bueno, solo tenía 5 años. Ahí estaba yo, la pequeña Ariadne, con mis 2 colas chinas y mi mochila de frutillita camino a la filita de mi curso. Sin saber que ese día me tendría 2 enseñanzas. De pronto lo vi. Me quedé totalmente paralizada. Era el niño más lindo que mi vida había visto. No sabía si mirarle feo o bonito, pero como era niña le miré feo. Y junto con él me vino la primera enseñanza. Pero como era niña sabía que en la vida tenía más de 2 opciones. Lo que no sabía es que cuando se trata de amor, a veces 2 opciones marean. Y bueno, sí, eran gemelos. Miraba al uno, miraba al otro, empecé a marearme. Y de pronto era como que no entendía nada. Y ahí fue mi segunda enseñanza, ¿no? Mi segunda enseñanza, y bueno, traté de reflexionar y dije: el amor soporta lo que el hambre soporta. Entonces dije, no sé, era como una reflexión media complicada. De ahí me había olvidado de algo muy importante. Bueno, según yo, en esa época, cuando tenía 5 años, mi merienda la había dejado en el auto de mi papá. Lo recuerdo con tanta emoción cuando escribí mi diario. Tenía tanto recelo que mi mamá y mi hermana lo leyeran. Al fin tengo mis gloriosos 16 años. Eso me convierte en una señorita mayor de edad. Realmente me puso a pensar y me recuerda a la política del sur, que cuando en realidad estás en el vientre de tu madre, te cuentan como 1 año, y en realidad cuando cumples 1 año ya tienes 2. Me puse a pensar en esa política y me hizo pensar en lo que quería estudiar. Quería ser un astronauta hasta llegar a una médica de planta. Realmente me emocionaba. También quería comprarme muchísimas cosas y comprarme una casa rodante, ir por todo Sudamérica y conocer todo. Y quería invadir muchos impuestos. Pero esta me hizo recordar una frase muy importante.
No tengo miedo a la muerte, pero tampoco no tengo prisa. Y espero que esta fiesta llamada vida nunca termine como la que empezará esta noche. Tenía como año y medio y vivía con mi mamá y mi papá en la casa de mis abuelos. Como todos los días, mi papá salía temprano a trabajar y llegaba tarde. Y como todos los días, yo saqué mi sillita roja al portón para esperarlo y me senté a pierna cruzada, como decía mi abuelita. Pero ese día esperé y esperé y mi papá no llegaba. Yo no tenía una hora exacta en la que él llegaba, pero yo sabía que estaba tarde. Así que, triste y decepcionada, agarré mi sillita y me fui para dentro de mi casa. Y fue entonces cuando ya estaba en la sala que escuché el portón abriéndose y también escuché la voz de mi papá. Solté mi sillita y mi papá soltó las cosas que él tenía. Fui directo hacia él y él con los brazos abiertos me recibió y me abrazó. Empecé a interesarme por videos de skate en YouTube y quería aprender. Al ver videos tutoriales yo me dije a mí mismo, yo quiero intentar hacer eso. Entonces, al ver cada video tutorial, decidí por mí mismo aprender a patinar en skate y saltar algunas ramas. Después de varias caídas y sufrimientos, nunca me rendí, igual seguí adelante. Yo me explicaba con mucha frustración, en lugar de dejarlo para siempre, rendirme, yo sentía frustración. Yo me decía, ¿por qué no puedo hacerlo? Hasta que un día, con un ladrillo que puse en el suelo cerca de mi parque, finalmente lo logré. Hasta que me resultó muy fácil hacerlo. Mi mensaje es: nunca te rindas por más de que las dificultades sean cada vez más elevadas.